Mis amigos, ¿cómo están? El día de ayer tuve ocasión estaba pues yo en clase, ustedes saben, yo ni siquiera en clase, sino en el descanso. Yo soy docente y resulta que me llamó muchísimo la atención que una niña muy joven estaba escuchando música en un Discman. Esa cuestión me dejó muy extrañado, pero a la misma vez me trajo una cantidad de recuerdos, tanto que ahí me pareció interesante y me hizo evocar un poco lo que ha sido el andar con esa música a donde uno quiere que va. Entonces, sin más, charlemos de los aparatos musicales que hemos venido usando a lo largo de muchos años de disfrutar la música. Arrancamos entonces por allá en los años 80, a principios de los 80. Yo no voy a tratar de hablar como esos documentales de Nat Geo, de otros canales que hablan de que en el año tal se lanzó tal cosa, no, sino esos aparatos que llegaron a mis manos por diferentes medios. Bien, entonces estamos hablando de los comienzos de los 80, cuando en mi casa llegó la primera grabadora de cassette. Eso fue prácticamente una revelación. ¿Sí? De hecho, era de una marca que ahora está desaparecida, marca Sanyo, y pues fue una maravilla el poder utilizar esa grabadora, comprar cassettes y empezar a grabar las canciones del radio. Eso fue una epifanía, eso fue lo máximo, porque en las emisoras que se escuchaba, y esto creo que lo ha dicho todo el mundo en muchos videos, esperábamos a que se acabara o que, por ejemplo, nos llamaba la atención la canción que iba a seguir, la íbamos a grabar, y esperábamos hasta que el locutor acabara de hablar y hundíamos la tecla de grabar con rapidez para que pudiera estar esa canción con nosotros. A veces nos quedaba bien, a veces no tanto, dependiendo de muchas cosas. Las grabadoras de cassette siempre estuvieron presentes en mi casa, son prácticamente una herramienta y todavía andan por ahí y han sido una herramienta permanente de poder escuchar música, ¿sí? Posteriormente, ya en el colegio, tuve un compañero que le gustaba la salsa brava y resulta que fue el primer compañero que llevó una especie de Walkman, una grabadora con audífonos. La llevó para escuchar cassettes que grababa de la radio de música salsa. Ese fue como el primer aparato que yo decía, oiga, tan chévere llevar una grabadora a todas partes y poder escuchar la música que a uno le gusta. Y así fue, años después, se produjo, digámoslo así, la primera compra del primer aparato, dependiendo de la marca, se llamaba Walkman o se llamaba de otra manera, digámoslo así, que lo vamos a llamar Walkman, donde pues era una radio FM, AM, eh, un cassette, era un aparato de pilas y conectaba unos audífonos que eran de color anaranjado. Entonces, eso era una maravilla porque eso tenía un gancho y lo colgaba en el cinturón y ponía sus audífonos y se desconectaba del mundo. Eso era maravilloso. Escuchaba ahí sus cassettes, escuchaba radio, etcétera. Durante muchos años, eh, pues yo fui usuario de ese aparato, del Walkman, durante, yo diría que alrededor de unos casi 15 años, porque fue pues prácticamente un aparato que hacía parte del día a día de muchísimas personas. No era tan importante el que tuviéramos una consola de video, no era tan importante un aparato que nos comunicara, pero sí era fundamental el hecho de poder tener un aparato para escuchar música y sobre todo grabar los cassettes que nos gustaban. En esa época también, pues digámoslo así, yo ya trabajaba, podía ir a comprar cassettes eh, y sobre todo se consumían muchísimas pilas, ¿sí?
Ese consumir de baterías, pues nada, era prácticamente rutinario, no había nada que hacer. Posteriormente lanzaron las baterías alcalinas que fueron también, que duraban 10 veces más, decía el conejo. Entonces, pues nada, servían, claro que sí. Y posteriormente, ya en los últimos años de poder usar y de poder disfrutar del Walkman, vinieron las baterías o las pilas recargables en donde pues uno recargaba, porque era muy triste el hecho de que estuviese uno escuchando su canción favorita y de pronto brr, 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 se acabó la batería. Ni modo. Mención especial, cuando se dañaba el cassette de tanto usarlo, la cinta magnetofónica se imantaba y entonces eso se quedaba pegada por allá y eso se rompía, se zafaba, etcétera, etcétera. Y la verdad, en ese momento, pues uno no se ponía a llorar sobre la leche derramada que se me dañó el cassette, no, había que arreglarlo. Se sacaba el cassette con mucho cuidado, se separaba la cinta y comenzaba uno con un esferito a darle, a enrollar la cinta hasta que al fin, y hágale los dobleces y todo, uno se podía demorar el tiempo que fuera con tal de recuperar el cassette. Entonces eso era, pues, era encantador, era una cuestión encantadora, era muy chévere. Posteriormente me di cuenta que los Walkman tenían su encanto, sí, pero resulta que lanzaron los CDs de música, por allá, llegaron aquí a Colombia más o menos, que les digo yo, a finales de los 90, digo, a comienzos de los 90, pero para mí, digamos, en mi casa habían comprado un aparato, un mini componente se llamaba en esa época, donde se escuchaban los CDs y yo generalmente lo que hacía era grabar para llevarlo en mi Walkman. Sin embargo, vi que se estaban popularizando muchísimo los Discman, sí, es decir, que los CDs yo los podía escuchar en un aparato portátil. ¿Qué sucedió? Tuve la ocasión afortunada de poder comprar mi Discman y llevar mis CDs dentro de la maleta. Ahí podía escuchar, tenía las baterías recargables, todo ese tipo de cosas, y me la pasaba escuchando en el Dixman. Así fue, lo disfruté varios tiempo y desafortunadamente mi labor era de mensajero en esa época y yo iba de un lado para otro de la ciudad y me subí en un bus por la carrera séptima aquí en Bogotá. Y pues en esa época en el centro no estaba habilitada, en este momento es peatonal, que no sé si haya sido una buena decisión, pero en esa época pues pues tenía tráfico. Entonces ahí tomé un vehículo de servicio público que allá, o que aquí en esa época llamábamos buseta, me subí a la buseta y de pronto sentí un jalonazo en la maleta. Cuando me fui a dar cuenta, pues obviamente me habían robado el Dixman y tenía el cable del audífono ahí volando. Entonces fue muy, muy triste esa situación. Y nada, volví a sacar mi viejo Walkman de la mesa de noche y lo usé otra vez. Y bacano, chévere. Luego, ya después de eso, pasó un tiempo. Yo seguí con mi Walkman ahí como resistiéndome a la situación. Y empezaron a lanzar los pequeños reproductores de MP3 que prácticamente eran unos pequeños jukebox que pues de una marca coreana, que pues simplemente era conectar su terminal USB y de ahí yo podía manejar el volumen, podía manejar la siguiente pista, etcétera, etcétera, y podía guardar cualquier cantidad de música ahí. Me pareció súper práctico y además, también pude ver que había unas versiones chinas bastante económicas de ese mismo formato, pero obviamente pues el sonido estaba comprometido, sí, era muy, muy deficiente. Pero cuando tuve en mis manos este pequeño aparatico, pues nada, era una maravilla. Pude disfrutar mucho tiempo de muchas canciones y escuchar todo el tiempo las canciones. Mientras le metía canciones, se recargaba la batería. Era maravilloso, increíble.
Posteriormente, después de eso, adquirí otro MP3 que la verdad me pareció encantador, de una marca que todavía anda por ahí, que se especializa sobre todo en memorias USB. Y resulta que este aparatico pues tenía su pantalla, tenía una rueda en la mitad, muy al estilo iPod. Bueno, todo ese tipo de cosas hermosas, encantadoras y que pues yo amaba profundamente mi aparatico porque el sonido era muy bueno. Todavía lo añoro, desafortunadamente me puse a negociarlo porque ustedes saben, a veces estamos arriba o abajo, del dinero y la economía, eso es una cosa, eso es una lotería. Entonces nada, pues tocó venderlo y pues hasta donde sé la persona que lo compró pues no lo ha disfrutado, nunca lo disfrutó como lo pude haber disfrutado yo. Pero bueno, esos son puntos de vista. Posteriormente, después de la venta de este, pues ya se empezó a hablar de que en los teléfonos inteligentes se podía meter música, inclusive en algunos teléfonos de la firma Sony Ericsson, se les podía meter, es cierto que memorias micro SD, hasta, inclusive hasta de 512 megabytes. Entonces eso era una locura en esa época. Y pues tuve la fortuna de tener varios teléfonos donde tenían la aplicación de música, digámoslo así, una herramienta para música dentro de su software y pude disfrutarlo, no solamente eh, en esa marca de Sony Ericsson, sino también en la legendaria Nokia. Entonces tuve varios teléfonos donde yo le podía meter la música y escuchaba y tal, y no sé qué. Sin embargo, la calidad de sonido no era lo mismo. Yo decía, podría ser mejor. Era muy fácil descargar la música, guardarla en el teléfono, pero no era lo mismo. Y así siguió avanzando hasta que pues llegamos hasta estos días, donde antes guardábamos la música, ahora no. Hay una cuestión en la nube, una aplicación, simplemente me suscribo, pago una plata y yo puedo escuchar lo que quiera cuando quiera. Eso es una ventaja ahora, pero para mí, que he sido un romántico de todos estos aparatos viejos, pues la verdad le veo más, eh, como más pereque a eso que ventaja. ¿Qué sucede? Yo hace unos años, y también hago este video de manera un poco nostálgica, hace unos años, ya varios, hace más de 10 años, conseguí un Walkman, un pequeño MP3, pequeñín, que me acompañó a todas partes, prácticamente. Y pues lo gocé muchísimo. Eh, Inclusive en el teléfono tengo la música. eh, sí, en el teléfono también hay radio, ustedes saben, los teléfonos de ahora hay radio y todo eso. Pero no es lo mismo. Yo soy nostálgico. Me parece que la belleza de la fidelidad de estos aparatos, sobre todo de esta marca japonesa, son fantásticos. Y durante mucho tiempo lo escuché. Y ahora, desafortunadamente, en esta semana, me di cuenta que este hermosísimo aparato ya está empezando a fallar. Sí, es el tiempo, tal vez no le he dado un muy buen trato, no sé qué pudo haber sucedido. Estoy esperando a ver si yo puedo mandarlo reparar, no más que para tenerlo y guardarlo, o si más bien eh, lo consigo otro y este lo tengo como por el placer de tenerlo. Y pues esa es una de las cosas que pues es un poco más tristes de llevar en este tipo de situaciones en cuanto a música cuando este tipo de cosas pasan. Pero nada, lo que queda en claro es que son aparatos y cosas que matizaron nuestros momentos felices, tristes, regulares, bonitos, feos, grandes, chiquitos, ¿sí? Y que uno los lleva siempre en el corazón, o por lo menos en mi caso, yo llevo este tipo de aparatos de música en mi corazón porque, nada,
dieron una banda sonora a un momento determinado de mi vida y por eso son tan esenciales en el día a día de cada uno de nosotros. Por lo menos me parece esto, que yo creo que este es un homenaje a todos esos aparaticos, a todas esas cosas que nosotros utilizábamos para poder escuchar música cuando no estábamos en la comodidad de nuestro hogar, disfrutando de tal vez una copa de vino, escuchando un maravilloso acetato de alguien en un aparato de alta fidelidad. Amigos, muchísimas gracias por ver estos videos muy amables. Cualquier cosita, cualquier comentario aquí abajo, por favor. Muchísimas gracias por ver estos videos muy amables. Por favor, cuídense su salud física, su salud mental. Y desde este lugar, como siempre, que la energía de el rock and roll ilumine sus días y sus vidas.